Buenas tardes, grupo de Nuevo Testamento 2. Como ya es costumbre, cada semana tomamos nuestra clase. Vamos a iniciar haciendo una oración al Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que por medio del Espíritu Santo fuiste creando todas las cosas y guiando la historia, y bajo su inspiración tu pueblo fue escuchando y escribiendo tu palabra. Mándanos, Señor, ese mismo Espíritu para que nos dé su luz y su fuerza durante este curso, a fin de que podamos comprender y poner en práctica tu palabra en nuestra vida. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues después de esta pequeña oración pidiendo pues que nos ilumine el Espíritu Santo para poder interpretar la palabra en nuestro estudio, vamos a iniciar nuevamente. Ya habíamos hecho en la clase anterior un resumen completo de lo que va a tratar nuestra carta a los hebreos. Ya nos quedaba por desarrollar, más bien contestar los cuestionarios, en donde, como les decía, generalmente pues uno espera que ustedes hayan leído la carta para que nos sea más fácil ya ir nada más contestando lo que nos dice el cuestionario. Bueno, entonces empezamos. Dice, en la página 130, ¿se recuerdan que les había yo dictado 2 renglones que probablemente algunos libros tengan inconclusos? Espero que todos ya lo tengan anotado. Vamos a resolver el cuestionario que está en la página 130 en el punto 3 que dice proceso inductivo. Vienen unas citas bíblicas y unas preguntas que tenemos que contestar. Algunos a lo mejor hayan hecho lo siguiente, leyeron todas las citas bíblicas que están allí y contestaron una sola vez las 2 preguntas, por ejemplo, en el caso del equipo 1, y ya, está bien, o sea, es correcto. De alguna manera todas las citas bíblicas están relacionadas con el mismo tema. Pero yo siento que para una mejor comprensión, yo lo estoy haciendo de contestar estas preguntas por cada una de las citas bíblicas que nos hacen para que quede como que un poco más claro el tema, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos aquí a poner, dice equipo 1, nos dice el equipo 1 que leamos Hebreos 2, versículo 10 y del 17 al 18. El título de la pericopa dice, la redención, obra de Cristo y no de ángeles. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que entre las herejías que estaban es que se hablaba tanto de los ángeles que con esa presentación que hacían algunas personas sobre la actividad de los ángeles, pues hacían prácticamente sombra a Jesús? Y no era así. Entonces, San Pablo en esta carta trata de resaltar la función de Cristo, la función salvadora de Cristo, en la que los ángeles son seres espirituales que están para la alabanza a Dios. Y que no son ellos los creadores, no son ellos los que cuidan, no son ellos los que redimen al hombre, en fin, todo esto. Vamos a considerar, dice, ¿de qué habla el texto? Primera pregunta, ¿de qué habla el texto? Con relación a Hebreos 2, capítulo 2, versículo 10 y del 17 al 18. Dice, ¿de qué habla el texto? De que Jesús se asemeja en todo al hombre, porque somos sus hermanos, y al pasar por el sufrimiento puede ayudar a los que sufren, que por su misericordia al hombre y fidelidad a Dios expía los pecados del pueblo. La siguiente pregunta, ¿cuál es el tema principal entonces de esta cita? La redención del hombre es obra de Cristo. O sea, no nos dice, no es de los ángeles, pero pues ya con esto como que está reafirmando que la salvación es obra de Dios, de Jesús y no de los ángeles.
Bueno, vamos al siguiente. Hebreos 3, versículos del 1 al 6. El título de la perícopa es Cristo es superior a Moisés. Entonces acá nos dice, ¿de qué habla el texto? Sé de que Moisés fue fiel en su casa como servidor y de que Cristo fue fiel en su propia casa como hijo. En la pregunta 2, ¿cuál es el tema principal? Que el sacerdocio de Jesús es superior al de Moisés. Porque en el caso de Moisés era un servidor, entonces pues su función fue servir, pero en el caso de Jesús, Él es el Hijo de Dios, Él podía tomarse la prerrogativa de decir, habrá otra forma de salvar al hombre sin necesidad de que yo vaya a sufrir, ¿verdad? Pero Él no lo hace, sino que Él se ofrece como víctima. Entonces, ya vemos por qué es más grande Jesús que Moisés. En Hebreos 4, del 14 al 16, el nombre de la perícopa dice, Jesús es sumo sacerdote. ¿De qué nos habla el texto? De que mantengamos nuestra fe en Jesús, porque vivió y conoce todas nuestras debilidades, o sea, menos el pecado, porque Él nunca pecó. Por tanto, si nos acercamos a Él, podremos alcanzar misericordia y auxilio cuando nos sea necesario. Pregunta 2. ¿Cuál es el tema principal? Que mantengamos nuestra fe en Jesús, sumo sacerdote e Hijo de Dios. Entonces ya vieron que aunque están correlacionadas las tres citas que está mencionando el equipo 1, cada una como que realza de cierta, ¿qué puede decirse? Cierta acción de Jesús en la salvación de la humanidad. Bueno, vamos a lo que tendría que hacer el equipo 2. A ellos les toca Hebreos 5 del 1 al 10 y Hebreos de capítulo 7 versículos del 26 al 28. Veamos la primera cita, Hebreos 5 del 1 al 10. El nombre de la perícopa es Jesús, sumo sacerdote y compasivo. ¿Cuál es la función del sacerdote? ¿Se acuerdan que ya les había yo leído en la clase anterior las características y la definición de lo que es un sacerdote? Dice, ¿cuál es la función del sacerdote? Ser mediador entre Dios y los hombres, es decir, establece y restaura la buena relación entre Dios y el pueblo. ¿Qué aspecto de Cristo es presentado y por qué? Dice, presenta el aspecto de que Cristo ora, suplica y obedece. ¿Por qué? Pues porque ama a Dios y al hombre. Entonces, al amar a su Padre y amar al hombre, Él quiere que las relaciones entre Dios y los hombres se restablezcan. ¿De qué habla el texto? De los fundamentos de nuestra salvación, o sea, porque siempre decimos Dios viene a salvarnos, pero ¿por qué vino a salvarnos? Porque nos ama. Entonces es el fundamento básico de nuestra salvación. ¿Cuál es el tema? Que el sacerdote no se autonombra, o sea, aquí en esta cita bíblica nos hace ver que es tomado de entre los hombres cada una de las personas, pero no porque él quiera ser sacerdote, sino porque Dios lo llama. Entonces dice que el sacerdote no se autonombra, sino que es llamado por Dios de entre los hombres, ¿sí? ¿Qué hace Cristo? En Cristo se aplica a la perfección todo lo anterior, por ello lo reconocemos como sumo sacerdote. O sea, ¿quién es el que lo manda para que nos salve? Dios Padre manda a su Hijo para que nos salve, ¿sí? Entonces lo está eligiendo Dios Padre. Dice, no se autonombró Jesucristo, sino Dios Padre lo envía a la tierra para la salvación del hombre, ¿sí? En Hebreos 7, del 26 al 28, que es la segunda cita, dice, el nombre de la perícopa es perfección del sumo sacerdote celestial. Dice, ¿cuál es la función del sacerdote? Ya dijimos anterior en la pregunta, ¿verdad? Mediador entre Dios y los hombres para establecer una buena relación. ¿Qué aspecto de Cristo es presentado y por qué? Nos presenta a Jesús, sumo sacerdote, santo, inocente, incontaminado, sin pecado, por encima de los cielos, o sea que por encima de los ángeles.
¿sí? Porque este sacerdote es el que necesitábamos para ser salvados. ¿De qué nos habla el texto? De que Jesús es sumo sacerdote verdadero, porque es contrario a los sacerdotes levíticos que deben ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo y de manera continua cada día, porque son frágiles y caen con frecuencia en el pecado. Además, recordemos que esos sacrificios no perdonaban los pecados. Solamente en la fe era como tratar de pedir perdón, pero no nos perdonaba los pecados. O sea, hasta que llega Jesucristo es el que nos puede perdonar los pecados. ¿Cuál es el tema? El sumo sacerdocio celestial de Jesús. ¿Qué hace Jesús, Cristo? Se ofrece a sí mismo como ofrenda por los pecados del pueblo una sola vez y para siempre. Esto ya lo habíamos comentado desde la introducción, ¿verdad? Ya terminamos con eso el equipo 2, ahora vamos con el equipo 3. Dice, en el equipo 3 está la cita Hebreos 8:6, cuyo título es Cristo mediador de una mejor alianza. Hebreos 9:15, Cristo sella con su sangre la nueva alianza. Hebreos 10 del 1 al 10, ineficacia de los sacrificios antiguos. Porque se recuerdan que les decía yo, esos no perdonaban los pecados. Esa es la ineficacia. Ahora decimos, pregunta 1. Aquí sí no voy a hacer las preguntas porque nada más era un versículo en cada una de las citas, excepto en la última, así que es del 1 al 10, pero prácticamente es lo mismo. Entonces, por eso aquí sí vamos a contestar solo una vez las preguntas por las 3 citas bíblicas. 1. ¿Cuáles son los temas que presentan los textos? Dice que Cristo con su sangre mejora y perfecciona la antigua alianza, sellando la nueva alianza para siempre por nuestra salvación. Detalla con textos bíblicos del Antiguo Testamento la respuesta de la pregunta 3 al 5 del equipo anterior. O sea, de qué habla el texto, cuál es el tema, de qué es lo que hace Cristo en su sacerdocio. Entonces, si ya anotaron la respuesta de estas 3 preguntas, pues es lo mismo que nos está dando acá. ¿Qué relación hay entre ellos? Dice que los antiguos sacrificios eran actos que había que repetir día a día y en ellos mostraban su ineficacia. Y ya en el Antiguo Testamento se anunció el verdadero sacrificio del futuro, que Jesús ofrece a Dios Padre el don de la voluntad. O sea, Él decide entregarse como víctima, porque Jesús, toda la vida de Jesús consistió en hacer la voluntad del Padre, y por ese don de la voluntad llegó al sacrificio que todo lo transforma. Fíjense que estaba escuchando en algún momento un sacerdote que hacía el comentario, daba una explicación como que muy práctica y muy clara de por qué decimos que él en alguno de los evangelios dice, ustedes no me quitan la vida, yo la doy por amor a ustedes, ¿sí? A mí nadie me quita la vida, yo estoy decidido a darla. Y daba un ejemplo muy práctico, dice, si usted tiene algo, vamos a ver, por ejemplo, yo tengo aquí este celular, y entonces dice, si alguien viene y me quiere quitar el celular, pues yo lo voy a defender, o sea, este es mi celular y no te lo... O sea, vamos a tener un problema, un conflicto si tú me quitas este celular, porque lo voy a defender. Pero ¿qué pasa si yo veo que tú necesitas el celular? Y entonces en lugar de que yo no espero a que tú me lo quieras quitar, sino que yo te voy a decir, oye, te regalo mi celular, porque tú lo necesitas y de veras te lo doy con mucho cariño. Al hacer yo esta acción, ya no hay conflicto.
Y entonces ya no hay aquello de que tú me quitaste mi celular, que es lo que generaría el conflicto, sino es yo te lo estoy dando. Así hace Jesús con su vida, o sea, es yo, o sea, no espero a que, o sea, tú no me puedes quitar la vida, porque si yo quisiera, yo no permitiría que tú me quitaras la vida. Tengo los medios, los modos y todo para evitar que tú me quitaras la vida. Pero yo veo que tú necesitas ser redimido, entonces yo me ofrezco, yo te ofrezco mi vida para que se tome en pago de todas las deudas de todos los demás. Entonces ya vieron cómo queda como que muy claro por qué dice Jesús, nadie me quita la vida. Yo la doy por amor a ustedes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está diciendo acá. Al ofrecerse Él como víctima y al dar su vida por nosotros, es el sacrificio único que se necesitaba, porque al revés del Antiguo Testamento, la antigua alianza, que ellos ofrecían a otras víctimas, pero no ellos. En este caso se perfecciona el sacrificio porque es Él el que se ofrece. No solamente es el sacerdocio del ofrecimiento, de establecer la relación de Dios con el pueblo, sino Él es la víctima, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver, fíjese que también en algunos cuestiones que pasan en el internet, también estaban haciendo una observación muy bonita, por ejemplo, que dicen en la última cena, estaba celebrando la Pascua Jesús, pero no había carne. ¿Por qué no había carne? O sea, nos hablan de que inclusive en los cuadros de la última cena, pues nos ponen el vino, el pan, las uvas y todo, pero ¿dónde estaba la carne del cordero? Porque ellos iban a celebrar la Pascua, y recuerden que la Pascua, los judíos la celebraban comiendo un carnerito, un carnerito asado, ¿no? Entonces dice, ¿por qué no había carne en la cena de Pascua donde está Jesús? Pues porque Él es la víctima, Él es el cordero que se va a ofrecer para que sea comido por todos. ¿Ven? O sea, cómo va uno realmente relacionando todo lo que nos va diciendo las Sagradas Escrituras y les vamos cobrando un poquito de más sentido. Bueno, nos vamos ahora a las preguntas del equipo 4. El equipo 4 dice una sola cita, que es Levítico 6. Eso se llama el sacerdocio y los sacrificios. Entonces aquí nos van a describir cómo era en el Antiguo Testamento el sacerdocio, o sea, como que está un poquito más detallado, y cómo era la ofrenda de los sacrificios en la Antigua Alianza. Entonces, en la sinopsis que yo les hago, dice, es como una especie de manual para uso de los sacerdotes encargados de ofrecer los sacrificios. Ver los subtítulos de las perícopas. Ahí hay 3, está seccionado en 3 partes. La primera dice el holocausto, la segunda la oblación y el tercero el sacrificio por el pecado. Entonces, en cada una de las secciones, a ver si ahorita me acuerdo, Levítico 6. Aquí está. Entonces es pequeño, pero mire, en el A, que es el holocausto, nada más les voy a leer una partecita, porque si no, pues no nos va a dar tiempo en este espacio. Dice, habló así Yahvé a Moisés, da esta orden a Aarón y a sus hijos. Esta es la ley del holocausto. Este es el holocausto que estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y que el fuego del altar mantendrá encendido. El sacerdote se vestirá su túnica de lino y cubrirá su cuerpo con calzones de lino. Sacará las cenizas a que el fuego haya reducido las grasas del holocausto. Y ya se sigue toda la descripción. ¿Vieron cómo ya le dijo cómo tiene que estar vestido? Luego le dice que se tiene que quitar esa ropa, se tiene que poner otra para llevar las cenizas a otro lado, ¿sí? Entonces está como que muy, muy detallado cómo tiene que hacer las cosas, cómo se tiene que vestir. En el segundo, que es la oblación, o sea que ya es la ofrenda en sí, dice, esta es la ley de la oblación.
Los hijos de Aarón la presentarán delante de Yahvé frente al altar. Uno de ellos tomará de la oblación un puñado de flor de harina con su aceite y todo el incienso que se añade a la oblación y lo quemará en el altar, en memorial como calmante aroma para Yahvé. Aarón y sus hijos comerán lo que quede de ella. Y así blum, 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 también se va yendo. Eso ya es con relación a la ofrenda. Ahora vamos a ver también un pedacito de lo que nos dice, en donde dice el sacrificio por el pecado. Nos dice, habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio por el pecado. En el lugar donde se inmola el holocausto delante de Yahvé, será inmolada también la víctima por el pecado. Es cosa sacratísima. La comerá el sacerdote que ofrece la víctima por el pecado. Será comida en lugar santo, en el atrio de la tienda del encuentro. Todo cuanto toque esta carne quedará consagrado. Y si su sangre salpica los vestidos, lavarás en lugar santo la parte salpicada. La vasija de barro en que haya sido cocida se romperá y ¡paz! Ahí se sigue todo lo demás. Ya vieron como acá hay un poquito de los antecedentes de que en alguna clase hablábamos de qué pasaba con todos los utensilios que se utilizan en la consagración, hablando sobre la pureza de María, ¿no? Entonces decíamos que si los utensilios no se pueden utilizar para otra cosa porque ya fueron tocados por Dios, la Virgen Santísima que llevó en su seno a Jesús no podía ser tocada para tener más hijos. Y aquí estamos mirando el antecedente desde el Antiguo Testamento, en donde nos dicen que lo que tocaba la carne consagrada, la carne del sacrificio, no se podía utilizar para otra cosa, se tenía que destruir. Sí, porque quedaba consagrada por haber sido tocada por la carne consagrada. Sí, bueno, pues entonces ya vieron que es como que un manual que llevaba de la mano a los sacerdotes para hacer el ritual del sacrificio, ¿sí? Bueno, entonces ya habiendo visto esto, vamos a contestar las preguntas. Dice, ¿de qué habla el texto? De cómo se vestirán y lo que harán para el ritual del holocausto, de cómo harán con la ofrenda, la oblación y quiénes podrán comerla y cuáles quedan consagradas. Y luego dice, de qué tan santa es la carne, de cómo se consagra todo lo que toca, del trato a los utensilios que se utilizan en el holocausto. Como se fijaron, ya lo estamos contestando en función a lo que leímos. Pregunta 2. ¿Cuál es la función del sacerdote? Dice, la función del sacerdote son hombres que se relacionen con Dios a nombre de todos los demás. Su función es relacionar a todos los hombres con Dios. Dice que ofrecen a Dios oraciones, sacrificios, expiaciones a nombre de todo el pueblo. Esa es su función. Y todos estos sacrificios son con objeto de dar gracias y buscar el favor de Dios. Dice el favor de Dios para con los hombres, ¿no? O para quienes están ofreciendo el sacrificio. Entonces, pues hasta acá vamos bien, ¿verdad? Equipo 5. Aquí nos dice que leamos Levítico 21, que nos habla de la santidad del sacerdocio. Les voy a leer mi sinopsis, dice. Habla de las obligaciones que tiene el sacerdote para poner al pueblo en relación con Dios y que por esta obligación están obligados, valga la redundancia, a la santidad. Sí, por tanto estarán aparte, no tendrán mucho contacto con la gente, evitarán contacto con la muerte, con los difuntos. ¿Por qué? Porque se recuerdan que para los judíos en el Antiguo Testamento se volvían impuros porque la muerte era una situación de impureza. No estarán en contacto con cosas profanas, conscientes de que tienen unas obligaciones muy especiales. Entonces, de esto nos va a tratar todo Levítico 21. Les voy a leer también una pequeña partecita de Levítico 21. Dice, dijo Yahvé a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles, nadie se haga impuro por el cadáver de alguno de los suyos, como no sea pariente cercano suyo, la madre, el padre, el hijo, la hija, el hermano, una hermana, solo si es virgen.
que viva con él y no haya sido desposada aún. Por ella puede hacerse impuro, pues no debe hacerse impuro siendo señor entre los suyos, pues se profanaría. Dice, los sacerdotes no se raparán la cabeza ni se cortarán los bordes de la barba, ni se harán incisiones en su cuerpo. Santos han de ser para su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, pues son ellos los que presentan los manjares que se han de abrazar para Yahvé, el alimento de su Dios. Han de ser santos. Creo que acá como que se percibe por qué razón nosotros, como buenos católicos que queremos ser, estamos en contra con lo que son, por ejemplo, los tatuajes, los piercings y cosas por esas, todas ellas. ¿Por qué? Porque recuérdense que por el bautismo todos adquirimos un sacerdocio, no ministerial como el de ellos, pero finalmente somos sacerdotes y tenemos que cuidar el cuerpo que Dios nos da, que es como la envoltura de nuestra alma, para no profanarla con cosas innecesarias, ¿verdad? Entonces aquí dicen, y no profanarán el nombre de su Dios, pues son ellos los que presentan los manjares que se han de abrazar para Yahvé, el alimento de su Dios. Ellos han de ser santos. No tomarán por esposa a una mujer prostituta ni profanada, ni tampoco una mujer repudiada por su marido, pues el sacerdote está consagrado a su Dios. Le tendrás por santo, porque él es quien presenta el alimento de tu Dios. Por tanto, será santo para ti, pues santo soy yo, Yahvé, el que lo santifico. Ahí se sigue otra parte. Y más adelante, por ejemplo, dice, el sumo sacerdote será superior a sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el óleo de la unción, y que recibió la investidura para vestir los ornamentos. No llevará desgreñada su cabellera, ni rasgará sus vestidos. No se acercará a ningún cadáver, ni siquiera por su padre o por su madre, pues puede hacerse impuro. No saldrá del santuario para no profanar el santuario de su Dios, pues lleva sobre sí la consagración del óleo de la unción de su Dios. Yo, Yahvé. Entonces ya vieron como que aquí ya se está refiriendo a los sacerdotes de manera muy específica. Luego nos habla el C, dice impedimentos para el sacerdocio. Dice, Yahvé habló a Moisés y le dijo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes en cualquiera de sus generaciones, si tiene un defecto corporal, podrá acercarse a ofrecer el alimento de su Dios. Pues ningún hombre que tenga defecto corporal ha de acercarse, ni ciego, ni cojo, ni deforme, ni monstruoso, ni el que tenga roto el pie o la mano, ni jorobado, ni raquítico, ni enfermo de los ojos, ni el que padezca sarna o tiña, ni el eunuco, ningún descendiente de Aarón. ¿Por qué nos hace todo esto? Se recuerdan que en el Antiguo Testamento todos consideraban que todas las malformaciones o enfermedades del cuerpo eran consecuencia de pecado, ya fuera tanto de la persona que los padecía o tal vez de alguno de sus, pues ahora sí que de sus antepasados, de sus papás, abuelos o alguien, hasta él estaba recayendo el pecado. Entonces, por esa razón, en esta parte está especificando que los que se podían acercar al lugar, al santo de los santos, pues no deberían de tener ningún tipo de defecto y debían de ser muy cuidados en su vestir, en su persona, porque estaban consagrados al Señor. Bueno, habiendo visto de manera general así de qué trata esta cita, ahora vamos a contestar las preguntas que nos hace, ¿verdad? Nos dice, ¿de qué habla el texto? Pues justamente de los sacerdotes, del sumo sacerdote, de las, ¿cómo se llama? De los impedimentos para ser sacerdote, de cómo se deben de vestir, de cómo se deben de comportar, ¿verdad? ¿Cómo debe ser el sumo sacerdote? Pues debe de ser prácticamente santo, ¿verdad? O sea, vestir apropiadamente, no recortarse el cabello, estar en
no salir prácticamente del lugar de santidad para no caer en pecado o en impureza que luego tenga que llevar ahí al lugar santo. No se puede casar con una persona que se pueda considerar con pecados o con faltas. Tiene que ser una mujer virgen y buena, ¿no? Y así sucesivamente. Tercera pregunta. ¿Cuál es la diferencia del sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo? Bueno, pues esta ya la hemos contestado, creo que ya nos la presentaron en los otros equipos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que el sacerdocio levítico no perdonaba los pecados. Era imperfecto porque lo tenían que estar haciendo continuamente, porque en este caso el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio por sus propios pecados y por los del pueblo. En cambio, el sacerdocio de Cristo es perfecto porque Él se ofrece como víctima. Él nunca ofrece sacrificios por sus pecados porque nunca cometió pecado. ¿Sí? Entonces, Él se ofrece una sola vez, no tiene que estarlo haciendo continuamente como en el Antiguo Testamento. Él perfecciona el sacerdocio, ¿sí? Bueno, pues entonces con esto quedan contestadas las preguntas del equipo 5, Levítico 21. Ahora nos vamos a las preguntas del, de la afirmación del conocimiento. En realmente, para ser honesta, yo ya nada más les puse aquí las respuestas muy breves, porque son prácticamente lo que ya contestamos ahorita en las preguntas por cada equipo, ¿sí? Dice, ¿con qué sella Cristo la nueva y eterna alianza? Con su sangre, porque Él se entrega como víctima. Entonces, al derramar su sangre en la cruz, Él con esto está sellando la nueva alianza, que es la perfecta y eterna, y abroga la antigua alianza. ¿Cuál es el tema central de la carta a los hebreos? El sacerdocio perpetuo o eterno de Jesucristo. O sea que es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué la misericordia y el ser digno de fe son cualidades esenciales del sacerdote? ¿Cuál es la función del sacerdote? Establecer buenas relaciones entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Al establecer buenas relaciones, ¿cómo puede establecer buenas relaciones con el pueblo? Dice, tiene que conocer las fragilidades del hombre, porque Dios por eso se hace hombre, ¿sí? Para que nosotros nos sintamos en comunión con Él, porque Él al hacerse hombre conoce nuestras debilidades humanas, nuestros sufrimientos, excepto el pecado, ¿verdad? Entonces, el sacerdote tiene que conocer al hombre, conocer sus sufrimientos, conocer sus debilidades para poder ser misericordioso. Porque quien no ha conocido el sufrimiento, las debilidades de otra persona, pues no puede ser misericordioso, ¿verdad? Entonces luego dice, ¿por qué la misericordia y el ser digno de fe? O sea, ¿por qué tiene que haber fe? Porque recuerden que es mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ¿qué es lo que nos relaciona con Dios? La fe. ¿Qué es lo que nos relaciona con los hombres? El sufrimiento. Entonces, Él es misericordioso y digno de fe porque se hace hombre. El sacerdote, por esa razón, como características debe de tener el ser misericordioso y el ser digno de fe, ¿sí? Para establecer esa relación con Dios, de Dios con los hombres, ¿sí? Bueno, y de los hombres con Dios, ¿verdad? Porque la relación es de ambos lados. Luego dice, ¿qué importancia tiene el sufrimiento en la existencia sacerdotal? Dice aquí, el sufrimiento te lleva a la perfección, porque solamente a través del sufrimiento tú vas a poder ponerte en los zapatos de la persona que sufre para poder comprenderla, para poder amarla, para poder ayudarla. Se recuerdan que, como dicen, Dios es misericordioso porque se hizo hombre, porque conoció el sufrimiento con nosotros, porque nos amó. Dice que Dios viene al mundo por los no amados,
¿sí? Porque todas las personas tenemos algo que nos hace dignas de ser amadas, pero hay personas que por más que les buscamos, decimos, me cuesta trabajo amarlo porque es una persona difícil, es una persona grosera, no sé, o sea, puede tener mil cosas, no es guapo, no tiene dinero, no tiene inteligencia, o sea, para todos esos que son los no amados porque no tienen nada, ¿sí? Dios es que manda a su Hijo. Son los más amados por Dios, los no amados por el hombre mismo, ¿sí? Pero son muy amados por Dios. Por eso es que cuando nosotros queremos seguir los pasos de Jesús, pues tenemos que empezar por amar a los no amados, que es lo que nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Bueno, pues con esto culminamos lo que es la carta a los Hebreos. Ya se dieron cuenta que en todo está hablando de lo que es el sacerdocio de Cristo que viene a abrogar el sacerdocio del Antiguo Testamento, el sacerdocio de Cristo que es eterno, el sacerdocio de Cristo que es perfecto y que viene para salvar al hombre, que a él no le fue quitada la vida, él la entrega por amor a nosotros. ¿Sí? Entonces, todo esto está como que muy extenso y muy detallado en cuando ustedes lean completa o si ya leyeron toda la carta a los Hebreos, que como ya habíamos dicho, pues no era carta, ¿verdad? Era como un sermón, como una explicación, lo que ahora llamaríamos un seminario, ¿verdad? Un seminario que algunos judíos dieron para tratar de motivar al pueblo para que volviera a retomar el buen camino de la buena nueva, del buen amor y la buena vida, que es lo que Dios espera de todos nosotros. Entonces, pues ya con esto concluimos la carta a los Hebreos y les pido, si ustedes quieren leer el anexo, les pido de alguna manera que lo lean. Trae como que un poquito más detallado lo que ya les expliqué. Si alguna cuestión les quedó un poco confusa, yo creo que leyendo lo que aquí dice anexo carta a los Hebreos, les va a quedar todavía muchísimo más comprendida. Pero al haber leído estas citas bíblicas ya van a entender muy bien esto. Ojalá se den su tiempecito para leerlo. La próxima vamos a leer las cartas católicas. ¿Cuáles son las cartas católicas? Bueno, pues las cartas católicas son las cartas de Santiago. A ver, es las de Santiago, las 3 de Pedro. Creo que sí son 3 o 2. No, de Pedro son 2 y son 3 de San Juan y una de San Judas. Déjenme ver si dice acá. Ajá, sí, es una de Santiago, 2 de Pedro, 3 de San Juan y una de San Judas. O sea que son 7 cartas las que consideramos las cartas católicas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se recuerdan que los hermanos separados no aceptan estas cartas. Se consideran deuterocanónicas porque no han sido aceptadas por todos, ¿verdad? Pero nosotros que somos católicos la denominamos cartas católicas, tienen grandes enseñanzas y entonces les dejo que se las echen, son muy pequeñitas, pero muy pequeñitas. Por ejemplo, las cartas de San Pedro, las 2 cartas creo que están como en 2 hojitas, ¿sí? Y las de San Juan en 2 hojas y media están las 3 cartas, me parece. O sea que son cosas muy pequeñitas, pero la que está un poquito más larga es la de Santiago. Pero fíjense que es bien interesante la carta de Santiago. Para todos aquellos que tenemos problemas de ser comunicativos y medio chismosones, esa carta nos da, pero sí, con todo. Entonces, ojalá se den la oportunidad de leerlas completitas y empiecen a contestar las citas bíblicas, el cuestionario que está en su página 146. Entonces, como vieron, nuestro libro es de 190 hojas y estamos en la página 150, o sea que ya estamos casi en lo último, ¿sí? Porque después de estas cartas
lo único que vamos a ver es una parte de lo que es el Dei Verbum, me parece. Ajá, la Constitución Dei Verbum, y luego vamos a ver un pedacito de una encíclica, me parece, Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi también. Entonces, por favor, nos quedan después de las cartas católicas 2 temas. Así que vamos a echarle ganas para que queden como que muy comprendidas y para que si hay oportunidad y nos quedan clases, voy a comentarlo con la maestra Silvia, podamos extendernos en estos otros temas que a mí me parecen buenísimos, porque en todos estos temas estuvimos hablando de la fe, de la esperanza, de la caridad, todo esto que es lo que las virtudes teologales, de las virtudes espirituales, de las virtudes humanas y todo eso, y de repente pues como que no las tenemos muy claras, ¿verdad? O sea, nada más aquí mencionadas en el papel, pero no las tenemos muy claras y creo que valdría la pena verlas. Yo creo que nos va a dar tiempo verlas si Dios nos da la oportunidad de unas clasecitas más. Bueno, pues entonces con esto culminamos, nos despedimos con una oración al Espíritu Santo, a la Virgen Santísima, la llena del Espíritu Santo, y nos vemos por acá la próxima clase. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengan una excelente semana, nos estamos mirando acá el próximo sábado.